¿Dejaste de comer estos bizcochos jugosos y húmedos por la dieta? Eso es hasta hoy. Vamos a hacer este bizcocho húmedo de coco que en Venezuela se llama Bien Me Sabe. Muy fácil de hacer, keto, sin azúcar, sin gluten, sin leche condensada, sin harinas refinadas, bajo en carbohidratos. ¡Mega buenísima! Suscríbete que ya vamos a empezar a hacer el mejor bizcocho de tu vida. Este postre saludable lo vamos a hacer con 2 huevos, 105 mililitros entre crema y leche de coco, 75 gramos de harina de almendras, también puede ser avena, 60 gramos de coco rallado, puede ser natural o deshidratado, 15 mililitros de extracto de vainilla, 50 gramos de endulzante, yo uso Monk Fruit, 5 gramos de polvo de hornear y mi toque venezolano de ron. Opcional, por supuesto. El primer paso es hacer el bizcocho. En un bol vamos a colocar los huevos, el extracto de vainilla y solamente 3 cucharadas de la leche de coco. Sé que me vas a preguntar, ¿tiene que ser leche de coco? Pues sí, pero si no tienes no te preocupes. Licúa leche que tengas con 2 cucharadas del coco rallado y solucionado. Ahora vamos a integrarlo bien. Lo importante es que la leche tenga un sabor bien pronunciado a coco. Ahora voy a agregar el endulzante y también el coco rallado. Pero solo una parte, porque la otra parte la vamos a usar para decorar. Y lo vamos a integrar muy bien antes de agregar las harinas. Ahora vamos a incorporar el polvo de hornear y la harina de almendras. Pero la harina de almendras la vamos a agregar por partes. Agrega la mitad y ve mezclando. Y luego la segunda mitad, que puede estar un poco más espesa, vas a mezclarla con la paleta. ¿Sabías que este postre se originó en Andalucía en los años 1600? Sí, así como dice la canción de salsa famosa. Proviene de Andalucía y los españoles la llevaron a Venezuela. Pero el postre original no tenía coco, así que asumo que era como un 3 leches. Solo hasta que las monjas franciscanas del Paraíso en Caracas se les ocurrió agregarlo. Ahora voy a engrasar mi molde pequeñito y voy a verter la mezcla para llevarlo al horno. Sigo con la historia. Las monjas empezaron a hacer un curso para obtener un dinerito extra y allí enseñaban el Bien Me Sabe con coco. Este dinerito obviamente luego lo usaban para ayudar a los niños de la calle y a madres solteras. Qué bonito, ¿verdad? Me encantan estas historias. El bizcocho lo puedes cocinar 2 minutos en el microondas o entre 15 y 20 minutos en el horno. Por supuesto va a estar listo cuando insertes un palito y este salga seco. Mira qué doradito quedó. Ahora vamos a hacer la mezcla de coco para bañar este bizcocho. Yo voy a agregar una parte de crema de coco y luego voy a agregar leche de coco, porque quiero que el coco sea bien intenso. Ahora voy a agregar el endulzante, el extracto de vainilla y esto es opcional, pero yo le voy a agregar el ron venezolano. Sí, ya sé que esto no es saludable, pero es opcional. Mezcla muy bien hasta que tengamos una mezcla bastante homogénea. Prueba la mezcla y rectifica los sabores, por lo menos a mí me hace falta un poco más de ron, un poquito más de endulzante y también le voy a agregar una pizca de sal que siempre potencia todos los sabores. Mezclaré hasta que se disuelva todo. Este procedimiento se parece bastante al 3 leches que hicimos la semana pasada. Si no has visto ese video te voy a dejar el link por acá. Voy a abrirle los huequitos al bizcocho y le voy a verter la mezcla de coco que acabo de preparar. Esta es mi parte favorita de esta receta, me encanta cómo se va mojando este bizcocho. Debo confesar que yo soy fanática de los bizcochos húmedos y con alcohol. Agrega una parte de la mezcla y espera que absorba. Y luego agregas el total de la mezcla. Y cuando ya ha absorbido todo el líquido delicioso, vamos a decorarla. Por acá tengo más coco rallado y también tengo canela. Si el coco rallado lo tienes en hojuelas muy grandes, puedes meterlo en la licuadora y hacerlo así más menudito. Espolvorea el Bien Me Sabe por encima con todo este coco y lo vas tapando así completito. Y luego espolvorea muy suavemente canela en polvo. Yo me estoy ayudando con este accesorio que es para hacer el té, que es buenísimo para espolvorear. Y ahora simplemente lo voy a tapar y lo voy a llevar al refrigerador por 2 horas. Mínimo 2 horas, aunque a mí me gusta hacerlo el día anterior. Este es este tipo de postre que mientras más tiempo está en la nevera, más rico se pone. Cuando lo saco me gusta refrescarle un poquito el coco.
Así cuando lo sirvo todavía está un poquito crocante. Voy a cortarlo en 4 porciones. Como lo dejé toda la noche, está bien compacto. Esa es la diferencia del tiempo del refrigerador. Miren qué belleza. Está mega buenísimo. Necesito hacer un zoom aquí para que veas lo húmedo que está. Yo no sé tú, pero yo no aguanto las ganas de probarlo. Y todavía la gente que dice que los postres saludables son aburridos. Esos todavía no han probado mis postres. Modestia aparte, son fáciles y mega buenos. Y tú sabes que sí porque los has hecho conmigo. Vamos a cortarlo, mira cómo se ve esto, mira qué líquido. Esto se ve delicioso, tengo que probarlo ya. Mega buenísimo, de verdad. No te vas a arrepentir de hacer este postre, y menos si eres coco lover como yo. Si amas los bizcochos húmedos y el sabor a coco, vas a amar esto. Si quieres incluir en tus menús más recetas saludables, mis libros son tu mejor herramienta, con tips y recetas deliciosas. Cómpralo hoy en mi tienda, disponibles también en formato digital. Lo compras y lo descargas de inmediato. Si te gustó esta receta, déjame tu manita arriba y suscríbete a mi canal. Gracias por ver este video. Y si no viste el de la semana pasada, te lo recomiendo. Ve a verlo ahora mismo. Bye bye. Si dejaste de comer postres con leche condensada porque te abomban y te engordan, eso es hasta hoy. Vamos a hacer 3 leches mega bueno y saludable, sin leche condensada, sin azúcar, sin harinas refinadas, bajo en carbohidratos, súper fácil de hacer, pocos ingredientes, económica, con la porción justa para que no te vuelvas loca o loco.